Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, el que dice que permanece en él, o sea, en el Señor Jesucristo, debe andar como él anduvo. Entonces estamos hablando acerca de las características de un verdadero cristiano y hemos hablado acerca de que un verdadero cristiano camina en la luz y no en las tinieblas, obedece los mandamientos. Un verdadero cristiano también es aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Un verdadero cristiano es aquel que realmente ha nacido de Dios y tiene comunión con Dios y con su Hijo. Ahora vamos a ver algo bien profundo, y es que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Jesús caminó sobre la tierra. Y mi pregunta es, ¿cómo cree usted que Jesús caminó sobre la tierra? ¿Qué características mostró Jesús aquí en la tierra? Vimos ya hace unas 4 clases atrás que permanecer en él hablaba de una palabra koinonía, que significa no solamente haber hecho una declaración de fe, sino también de tener una comunión. Y decíamos que koinonía significa vidas compartidas, que una persona realmente tiene comunión con Dios cuando depende de Él, cuando Cristo está en su vida y cuando su propia vida está en Cristo. Así lo estudiábamos en el Evangelio, también capítulo 15 de Juan, donde dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera, y que si nosotros estamos unidos a Él es cuando realmente llevamos fruto. Muy bien, a la pregunta de cómo vivió Cristo aquí, Juan está diciendo que debemos imitar a Cristo, pero no solamente fue una enseñanza de Juan. Cuando nosotros vamos a Pedro, por favor, unas 2 hojitas más atrás donde usted se encuentra, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Pedro dice, debemos seguir el camino que Cristo siguió. Sigáis sus pisadas. Versículo 22. El que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que Pedro también decía, debemos ser imitadores de él, debemos seguirlo a él, seguir sus pisadas. En primer lugar, él no pecó, él no se airó cuando lo maldecían, y él dejó que la justicia sea dada al Padre, no amenazaba ni nada por el estilo. Así que ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Si yo digo ser cristiano, yo debo empezar a cambiar mi manera de vivir. Como lo mirábamos unas clases atrás, debo transformar mi mente. Debo renovar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Yo debo caminar, yo debo vivir y andar como Cristo vivió, como Cristo anduvo aquí en la tierra. Y Pablo también lo enseñó. Y en este pasaje de Pablo sí quiero que permanezcamos y lo estudiemos, porque vamos a ver unos 5 puntos fundamentales. Y vamos a Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Permítame leerles otra versión, la versión de la palabra de Dios para todos. Dice así: piensen y actúen como Jesucristo. Piensen y actúen como Jesucristo, dice Pablo. Y dice, esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Y versículo 6 dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Entonces, para que usted y yo realmente lleguemos a ser imitadores de Cristo, para que usted y yo realmente caminemos en esta tierra siguiendo sus pisadas, para que usted y yo realmente mostremos a Cristo hacia los demás, debemos empezar por donde empezó Jesús. Y en primer lugar, el primer punto es que dice el versículo 6, Él no se aferró al ser igual a Dios. Él no se aferró al estar en la posición de deidad. Jesús no se aferró a nada, ni a su posición como Dios, ni a su deidad, ni a su poder, ni a su nombre, ni al lugar de donde venía. ¿Usted se imagina cómo era el cielo? ¿Cómo es el cielo? Porque no ha dejado de ser. Un lugar donde no hay pecado, un lugar donde no hay fatiga, no hay cansancio, un lugar donde la luz de Dios resplandece en todo. Si Cristo se hubiera aferrado a eso, le hubiera dicho, Padre, yo no quiero ir a ese mundo lleno de maldad, lleno de pecado, de injusticias. Pero Cristo no se aferró a nada. Siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a nada. Este es el primer paso a seguir. Y creo que solo en este primer paso, tú y yo muchas veces fallamos, lamentablemente. Así que, ¿queremos ser imitadores de Cristo? El primer paso es no aferrarnos. ¿Y a qué vivimos aferrados? Muchos de nosotros nos aferramos al dinero, muchos de nosotros nos aferramos al trabajo, nos aferramos a las posesiones. Es que mi carro, mi casa, mi finca, mi hacienda, mis animales, mis negocios. Muchos de nosotros a veces nos aferramos a títulos, a posiciones. Y esto en Colombia fue causa de bromas hace unos años atrás. Y sacaron algunos títulos de bromas donde dicen, ¿y usted no sabe quién soy yo? Es que usted no sabe quién soy yo. Entonces cuando cogen a una persona para en alguna falla, están haciendo una falta de tránsito o están alicorados, hacen algo y la policía viene a prenderlos y ellos salen con su orgullo diciendo, ¿y es que usted no sabe quién soy yo? Y de ahí sale un montón de bromas y usted no sabe quién soy yo. Y así somos nosotros, los seres humanos, aferrados a una posición, aferrados a un título. Cuando le llaman, señor, señora, venga, usted, Oscar, venga para acá. No, espérate, yo soy ingeniero. Llámeme doctor. Sí, no se trate de igualar. Yo soy educado, ¿sí? Llámeme, yo qué sé, licenciado por lo menos.
Y entonces nos aferramos a títulos, a posiciones. Qué triste, ¿verdad? Cuando yo estoy aferrado a cosas así, lamentablemente, yo no puedo seguir los pasos de Jesús. Jesús sí tenía que aferrarse. El Hijo de Dios, quien los ángeles, toda la multitud de ángeles, millares de ángeles le honran continuamente en el cielo. Él vino en forma de hombre. Él vino en forma de hombre. Y vino aquí con ínfulas y orgullo a decir, a ver, ¿no sabe quién soy yo? No. Él no vino aquí a defender una posición, un nombre, una fama. Pero muchos de nosotros, lamentablemente, vivimos así, aferrados a privilegios. Es que yo tengo entrada libre allá. ¿Sí? Yo tengo derechos. A mí me tienen que respetar mis derechos. Esto entonces hace que nosotros realmente no podamos vivir como Cristo vivió. Nos lleva entonces, cada cosa que nosotros nos aferramos es lo que nos lleva a pecar. Nos roba la paz. Nos llevan a tener ídolos en nuestros corazones, a vivir de una manera egocéntrica, porque vivo pensando en mí para buscar mi beneficio. Si me meto en eso, ¿de qué me beneficia a mí o no? Entonces, todo lo que yo hago, todo a lo que yo le dedico tiempo, lo pienso primero en qué me beneficia a mí. Pero Cristo no fue así. Él vino siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios y vino en forma de hombre. Y mire lo que sigue diciendo nuestro texto ahí en en Filipenses capítulo 2. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Y qué es despojarse? Es lo que Pablo nos enseña cuando leíamos, cuando él dice, y si alguien tiene de qué enorgullecerse, soy yo. Soy judío, ¿sí? De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprochable, nadie me puede acusar de algo. Yo tengo de qué enorgullecerme, dice Pablo. Pero todo esto yo lo he estimado como pérdida, como basura, con tal de conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces, Cristo vino a este mundo, no se aferró a todo lo que tenía ya en el cielo, y aparte de eso se despojó de esa posición, se despojó de esto. Y dice, cuando nosotros vemos a Cristo despojado, vemos a un ser que no está luchando por su lugar aquí en el mundo, porque Él sabe quién es. Y Él sabe a lo que ha venido. Pero muchos de nosotros no nos despojamos de las cosas de este mundo porque vivimos aferrados a ellas. Y cuando yo amo tanto algo aquí en este mundo, de ninguna manera yo lo voy a querer soltar. Porque estoy aferrado a eso. Yo lo amo con todas las fuerzas y yo dependo de eso. Mi felicidad depende de eso. Entonces escuchamos palabras, tú eres mi felicidad. ¿Sí? Y vemos al mismo tiempo personas desdichadas porque se sienten frustradas a no alcanzar sus sueños, se sienten frustradas, amargadas, airadas cuando no le respetan esa posición aquí en esta sociedad. Muchas veces nosotros seguimos viviendo en pecado debido a que no nos hemos despojado de algo aquí en la tierra. Vuelvo y repito eso, muchas veces nosotros seguimos viviendo en pecado
debido a que no me he despojado de cosas que mi corazón ama y anhela. Tercero, versículo 7 de Filipenses capítulo 2. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Se hizo siervo. Una cosa es servir y una cosa es tener una vida de siervo. Cristo vivió una vida de siervo aquí en la tierra. No solamente vino a servir. Muchas personas pueden servir a las demás, tal vez teniendo una esperanza de ser gratificados con un pago. Así que usted va a un restaurante y viene el mesero y le sirve. Pero este mesero no lo está haciendo de gratis. En primer lugar, tiene un contrato con ese restaurante, así que él sabe que es su deber hacerlo. Y en segundo lugar, tal vez tiene la esperanza de que usted, cuando termine y salga, le dé una propina. Así que hay personas que sirven esperanzados en ser remuneradas, personas que sirven por ser reconocidas. Es más, muchas veces hay personas que sirven dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, porque ya tienen un nombramiento o porque anhelan un nombramiento. Entonces, ahí está el siervo de Dios, ahí está el diácono, ahí está el ujiero, ahí está el anciano, o ahí está nuestro líder, o ahí está el pastor. Y entonces, obvio, él tiene que servir, ¿verdad? Entonces, muchas personas lo hacen por un reconocimiento, por tener una posición. Y eso es como lo que veíamos en la clase anterior, la obediencia, ¿sí? La obediencia tiene que nacer del corazón. Tiene que haber un agrado en obedecer. Lo mismo es una vida de siervo. Una vida de siervo debe ser con agrado, con gusto, con amor y sin buscar ningún premio ni ninguna remuneración por su servicio. Cristo nunca buscó ser remunerado en esta tierra. Cristo sirvió sin ningún interés. Y nos está mandando, nos está pidiendo, tanto Pablo como Pedro y Juan, por favor, imiten a Cristo, sigamos a Cristo, vivan como Cristo vivió. Repito, en primer lugar, Cristo no se aferró a algo tan hermoso y tan valioso como el cielo, como su posición allá al lado de Dios. No se aferró. En segundo lugar, él se despojó de ese título. Él no vino aquí a la tierra a decir, respétenme porque yo soy el Hijo de Dios, denme el lugar que yo merezco. No. Él se despojó y vino en forma de siervo. Vino a vivir una vida de servicio a los demás, sin buscar ninguna remuneración. En cuarto lugar, nosotros vemos en el versículo 8 y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Versículo 8 de Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cuando hablamos de humillarse, estamos hablando de un acto donde se piensa que está obrando por debajo de su investidura. La persona se está humillando porque tiene un título, pero está actuando por debajo de su investidura. Pero nosotros vemos muy claramente a Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, el Mesías, que un día cogió una tina de agua, se amarró una toalla en la cintura, y estando los discípulos sentados, empezó a lavarle los pies uno a uno. Y todos estaban admirados diciendo, ¿qué está haciendo?
¿Por qué era algo de qué admirarse? Porque el lavar los pies en aquel entonces era uno de los trabajos más mal vistos, ¿sí? En aquel entonces no habían calles, ni aceras, o como dicen aquí, ni veredas por donde andar, sino que tal vez era monte y tal vez sí habían sus calles, pero eran calles de tierra. Y por el mismo lugar donde caminaba la gente, caminaban las bestias, o sea, los camellos, los caballos y lo que haya, ¿no? Burros. Entonces, por el mismo sendero que andaban las personas, andaban los animales. Eso quiere decir que muchas veces ese camino no era así de los más limpios que digamos. No tenían zapatos cerrados, no tampoco utilizaban botas, utilizaban sandalias. Y al caminar en sandalias por caminos de tierra y donde los animalitos muchas veces les daba ganas y también defecaban ahí, pues los zapatos y los pies era lo que más ensuciaba. Así pues, que el trabajo de lavar los pies a las personas era un trabajo no muy bien, de una buena posición social, por llamarlo así. Cuando Jesús se ató una toalla y empezó a lavarle los pies, por eso todos se admiraron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo el maestro? Y el maestro estaba demostrando su humildad, estaba demostrando que él vino a servir, que él vino a hacerlo por amor. Pedro, al ver eso, uno de los apóstoles, yo siempre digo el más sanguíneo, o sea, el más alborotadito aquel, dijo, no, 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 a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el cielo. Así que Pedro dijo, no, 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 no solo los pies, venga, todo, la cabeza, desde la cabeza, háganle. Traigan el champú, que me bañe todo. Jesús le dijo, no, 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 tú ya estás limpio, pero vengo aquí a servirte, vengo aquí a demostrarte que tú y todos ustedes también están siendo llamados a un servicio por amor. Así que Jesús mostró su humildad. Vayamos por favor a Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si a usted le gusta subrayar algo, pues bueno, todo el versículo es digno de ser subrayado, pero me gusta esa parte donde dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ser humilde es haber desarrollado un carácter a través de la práctica de humillarse. Humillarse es hacerlo una vez, es una acción. Pero ser humilde es tener una práctica de humillarse constantemente. A ver, ¿qué quiere decir? Entonces que todos los cristianos y los que realmente seguimos a Cristo debemos ser el tapete de las personas, que vengan todos y aquí nos humillen y nos tiren al suelo y se limpien los pies con nosotros. Tampoco es eso. Pero es que tu actitud debe ser manso y humilde. Tu actitud debe ser de una persona que realmente no esté buscando luchar por una posición, defender una posición, defender quién soy yo. Es que a mí me tienen que respetar aquí. No, no, no. ¿Usted se imagina a Jesús muchas veces enseñando y le interrumpía?
Dice la palabra de Dios en el Evangelio que él iba caminando y las multitudes lo apretaban, lo apretujaban. Él no decía, a ver, los 12 discípulos, vengan, defiéndame aquí, háganme un campo, yo tengo que ir libre. No, no, no. Él caminaba con la multitud. Él no se preocupaba por eso. Y dice que una mujer estiró su mano y tocó el manto en esa multitud. Y poder salió de él. Y la mujer que tenía un flujo de sangre y que ya hace 12 años que vivía con ese flujo de sangre, fue sana. Fue sana. Y cuando Jesús sintió que poder de él salió, se paró y dijo, alguien me ha tocado. Era tan gracioso para los discípulos que ellos mismos se rieron. Señor, pues mira toda la multitud, todo el mundo nos aprieta, estamos aquí el uno contra el otro. Gracias a Dios ahí no había este coronavirus. Si hubiera habido este coronavirus, toda esa gente se infectaba. Estaban todos apretados el uno al otro. Y entonces los discípulos dicen, ¿cómo preguntas quién me ha tocado si aquí estamos todos uno contra el otro? Y Jesús dice, no, alguien me ha tocado y ha salido poder de mí. Y la mujer está inclinada en el suelo y dice, Señor, yo te toqué. Así que Jesús nos dijo, ¿por qué me estás tocando? Ah, ¿no sabes quién soy yo? No. Jesús creo que sonrió con alegría, la cogió, la levantó y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Y eso es lo que más me encanta a mí, porque Jesús nunca, su prioridad era este mundo, no era la salud en este mundo. El Señor Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Como quien dice, o sea, tú has recibido la sanidad de tu flujo de sangre de hace años que llevas con ella. Pero lo más valioso que has recibido es la salvación. Y hoy te digo que tu fe te ha salvado, porque tienes vida eterna por tu fe. Entonces Jesús tiene esa actitud de humildad. Hoy precisamente en la mañana estudiábamos una historia muy bonita en el devocional con mis padres y leíamos cómo unos hombres en el lugar donde Jesús estaba, al mirar que el lugar estaba repleto y lleno totalmente, ellos traían a un amigo, el cual estaba paralítico, y lo subieron por el techo, y estando en el techo, abrieron un hueco en el techo, quitaron, yo que sé, la paja o no sé con qué estaba hecho ese techo, lo quitan, y Jesús estaba ahí enseñando y abrieron un hueco precisamente en el lugar donde podrían bajar a este amigo paralítico en una camilla con cuerdas y ponerlo al frente de Jesús. ¿Usted se imagina a Jesús ahí enseñando? Están una multitud de personas, están los principales de los fariseos, están los principales de los escribas, de los judíos de alto rango. Y él está ahí y empieza a caerle tierra aquí en la cabeza, y empieza a caerle paja y decir, ¿qué fue aquí? ¿Qué pasó? Muchos de nosotros, si estuviéramos enseñando y empiezan a hacer algo así en el lugar, pues a ver, ¿qué pasó? Vea, deme viendo ahí arriba, me van a desbaratar la casa. Quiten a esa gente de ahí. Jesús no lo hizo. Tal vez se hizo a un lado para que no le caiga la tierra, pero cayó ahí o bajaron más bien al paralítico, lo pusieron al frente de él. Y su respuesta es hermosa, ¿verdad? Le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno,
Los fariseos, los judíos y todos los doctos de la ley dicen, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, entonces le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre que tus pecados son perdonados o que tome su lecho y ande? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder y tiene la autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, hombre, toma tu lecho y anda. Y se levantó, sano, cargó su camilla y se fue. No solamente sano, sino también salvo, perdonados sus pecados. Así que Cristo era manso y humilde. Un día ellos cansados, Jesús con sus discípulos, pensaban descansar, pensaban dormir, pero cuando regresaron a ver, una multitud los seguía. Los discípulos, yo me imagino a Juan diciendo, vea, Jesús ya está aquí, un llanito, coloquemos ahí las mantas y vamos a descansar, y ya todos con sueño y van a dormir. Y cuando Jesús ve la multitud, les dice a los discípulos, no. Mira, esa multitud está cansada también y aparte está hambrienta porque todo el día ha estado escuchando. Así que denles de comer. Señor, son como 5,000, sin contar a niños ni niñas. ¿De dónde vamos a sacar? Denles de comer. ¿Y no dijiste que íbamos a descansar? Íbamos. Ahora vamos a darles de comer. Vamos a satisfacer las necesidades del pueblo. Así que Jesús no miraba por sus propios beneficios. Él no estaba mirando qué es lo que a mí me interesa. Jesús no estaba mirando su comodidad. Jesús se preocupaba por los demás. Y nunca se enfureció, nunca se enojó porque le interrumpían su mensaje, porque tal vez le interrumpían su privacidad cuando él iba a descansar, entonces, y vino alguien, él se enojó, a ver, salgan de aquí. No, él era manso y humilde de corazón. Cristo, entonces, nos muestra realmente un ejemplo de vida. Cuando somos humildes, encontraremos descanso para nuestras almas. ¿Se acuerdan que yo les dije que subraye Mateo 11:29 y en la parte final dice, y hallaréis descanso para vuestras almas? Si realmente tú te sientes angustiado, si tú realmente te sientes decepcionado, es porque tú no estás descansando en tu alma. Y no estás descansando en tu alma porque estás viviendo egocéntricamente. Muchos piensan que la libertad es decir que ellos mismos son los dueños de su vida y que hacen lo que ellos quieren hacer. Que tienen algún sueño, alguna meta que seguir. Y eso es libertad. Cuando yo mismo establezco mi meta. Cuando no soy influenciado por otra persona, ni mucho menos por Dios, sino que soy libre porque yo estoy determinando a dónde quiero llegar. Y ellos piensan que eso es libertad. Pero analicemos. Una persona que ha proyectado una meta, ha proyectado un sueño, yo quiero llegar aquí, y dice, yo voy a invertir todos mis esfuerzos, voy a invertir dinero, voy a invertir tiempo y todo lo que sea necesario para alcanzar mi sueño. Y eso parece muy loable, y eso parece muy correcto. Pero cuando las cosas no salen como él quiere, cuando se pierde dinero, cuando hay personas que le incumplen, cuando cosas se salen de control y empieza a haber pérdida, entonces empiezan a desesperarse, se empiezan a frustrar, empiezan a angustiarse, entran en ira con las personas que le quedan mal, entran en depresión ellas mismas y empieza a haber en sus corazones amargura. Y esto
esclaviza a la persona. Lo que pensaba que era libertad, hacer mi propia voluntad y planificar mi vida, se convirtió en la peor esclavitud, porque yo vivo angustiado, amargado, hasta depresivo. Pero si yo me despojo de las cosas de este mundo, me humillo delante de Dios y le digo al Señor, úsame y haz de mí un siervo para tu gloria. Y haz de mí tu voluntad. Y que yo sea un reflejo tuyo aquí en la tierra. Y que lo que yo haga no sea mi propia voluntad. Que lo que yo haga no sea mi propio sueño, mi propia meta. Sino que tú seas dirigiendo mi camino y mis pasos. Como Jesús lo oró en el monte Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo voy a encontrar libertad. Pero si yo me despojo de todo, entonces realmente seré libre. Porque no voy a estar buscando que me respeten, no voy a estar buscando que se me respete mi posición, no voy a estar buscando que realmente la gente me rinda pleitesía donde yo vaya, sino que yo voy a estar consciente y voy a ser consciente que toda mi vida, aún las cosas buenas, solamente se le debe las gracias a Dios. ¿Sí me hago entender? La verdadera libertad no es llenarse de cosas, de éxitos, de sueños alcanzados. La verdadera libertad es despojarse y vaciarse totalmente delante de Dios. Sigamos leyendo, por favor, Filipenses capítulo 2. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en quinto lugar está la obediencia. Repito para los que están tomando apuntes. En primer lugar, hablamos que Jesús no se aferró, teniendo a qué aferrarse, Él no se aferró a ese estilo de vida hermoso e incomparable en el reino de los cielos, a ser el Hijo de Dios, el unigénito. No se aferró a eso, sino más bien, en segundo lugar, se despojó. En tercer lugar, hablamos que se hizo siervo. Y en cuarto lugar, hablamos que se humilló, vivió una vida de humildad. Y en quinto lugar, entonces, cuando yo tengo esas cosas, se me hace fácil la obediencia, como lo leíamos y lo estudiábamos la clase anterior. El verdadero cristiano es obediente a su palabra. Cuando una persona vive de esa manera, despojándose de sus cosas, de las cosas de este mundo, y teniendo una actitud de siervo y siendo humilde en todo lo que hace, entonces por ende va a ser obediente a la voluntad de Dios. Un estilo de vida caracterizado por una rendición a las instrucciones de Dios. Vuelvo y repito, ser obediente o vivir en obediencia es un estilo de vida caracterizado por una rendición a las instrucciones de Dios. Si yo vivo aferrado a este mundo, a las cosas de este mundo, yo no me despojo de esas cosas. Yo, si sirvo y hago algo, siempre estoy buscando dónde tengo mi beneficio. Y soy altivo y orgulloso. ¿Usted cree que esa persona va a obedecer la voluntad de Dios? Lamentablemente no. Muy difícil y casi imposible. Pero si una persona no se aferra a estas cosas, más bien se despoja de las cosas de este mundo, vive una vida para servir a los demás y vive una vida de humildad aquí en la tierra, entonces
Cuando Dios le da un mandamiento, para él es gratificante el obedecerle. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 8, por favor. Salmo 40, versículo 8. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una vida de obediencia es una vida que disfruta el hacer la voluntad de Dios. No es una vida que se fatiga por el mandamiento, que se siente frustrado por el mandamiento, no. Es una vida que le agrada glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios por medio de la obediencia. Y en sexto lugar y por último, Filipenses dice, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús murió en una cruz. Esos fueron los pasos de Jesús aquí en la tierra. Y tal vez alguien puede decir, pero Él lo hizo porque era Dios. Y las Escrituras dicen, sean imitadores de Cristo. Ya lo leímos. Y Dios, que es un Dios sabio, mucho más que nosotros. Si no estoy mal, nosotros apenas alcanzamos, si es que, el 10% de nuestra inteligencia. Dios es supremamente inteligente. Él es totalmente inteligente. Y mucho más que nosotros, nuestra inteligencia no se compara con la inteligencia de Él. Y Él, siendo un ser sabio, omnisapiente, que todo lo sabe, ¿será que nos va a pedir a nosotros algo que no podemos hacer? En las Escrituras nosotros encontramos infinidades de versículos que dicen, y despojaos del viejo hombre, haced morir en vosotros la vieja naturaleza de pecado. En Gálatas 2:20 dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Así que en muchos pasajes de las Escrituras dice que nosotros debemos morir, que debemos ir a la cruz. Y vamos a uno solo conmigo, por favor. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sigamos leyendo el verso 35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. Repito, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que se aferre a este mundo está invirtiendo su dinero en el lugar equivocado. Y cuando aquí la palabra nos dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Está hablando de que nosotros debemos tomar decisiones sabias. Si yo quiero luchar por las posiciones aquí en la tierra, si yo quiero luchar por mis
mi dinero aquí en la tierra, mi empresa aquí en la tierra, y me amargo por eso, y me frustro por eso, y me lleno de ira por eso, ciertamente estoy perdiendo mi vida. Estoy perdiendo mi vida. Y Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que la muerte a ese hombre natural, a ese hombre pecador, tiene que venir para alguien que realmente quiere ser un siervo de Dios. La cruz no es opcional. Repito eso, la cruz no es opcional. Todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Sin cruz no se puede. Así que Jesús fue obediente y fue a la muerte y muerte de cruz. Tú y yo debemos morir a ese viejo hombre. Jesús murió. ¿Y qué tan justo era esto? Analicemos juntos, ¿qué tan justo era esto? Jesús, el que obedeció en todo, estaba muriendo por nosotros siendo desobedientes. O sea, el obediente muriendo por el desobediente. El justo, el que no tuvo pecado alguno, el que no cometió ningún pecado, el justo por el injusto, por pecadores como usted y yo. El santo por personas vendidas al pecado como tú y yo. El creador de todo, Jesús, el creador, por el cual todas las cosas fueron hechas, dice la palabra. El creador estaba muriendo por la creación, por el creado, que es usted y yo. ¿Qué tan justo es esto? Muy injusto, ¿verdad? Pero cuando yo soy obediente, por el hecho de que he alcanzado un carácter de humildad, porque me he despojado de las cosas, porque no me he arraigado a este mundo, yo voy a la cruz en obediencia. Y no voy a la cruz diciendo, Señor, espere, esto es injusto. ¿Por qué yo voy a morir? Jesús pudo haber dicho esto, Padre, yo soy justo y voy a morir por injustos. Yo soy el creador y voy a morir por la creación. Yo soy santo y voy a morir por este pecador. Esto no es justo. Pero Jesús enmudeció y no dijo palabra alguna, sino que fue como cordero al matadero. Sin pensar que lo que voy a hacer es justo e injusto, usted y yo debemos obedecer e ir a una cruz, a morir a ese viejo hombre, a morir a esa naturaleza de pecado. Ahora bien, nosotros merecemos la muerte. Cristo no la merecía. Usted y yo somos pecadores. Cristo no cometió pecado alguno. Aún así, Él nos dio el ejemplo de ir a la cruz. Y como hemos visto anteriormente, cuando leíamos 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, la muerte de Cristo realmente fue mucho más que lo que usted y yo podremos ir a una cruz y morir. Hablando de que Cristo fue hecho ahí pecado, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Y que ahí en la cruz Cristo fue aborrecido por el Padre. Que ahí en la cruz el Padre le dio la espalda a su Hijo. En cambio, usted y yo tenemos la esperanza de que cuando vayamos a una cruz y muramos a nuestro ego, muramos a nuestro estilo de vida egoísta e interesado, muramos a esta naturaleza de pecado, Cristo está
con nosotros. Dios estará con nosotros, el Espíritu Santo estará con nosotros y en ningún momento seremos aborrecidos por el Padre, sino que cuando vayamos a una cruz en obediencia, el Padre se gozará, se deleitará y dirá: este es un siervo para mi gloria. Qué diferente, ¿verdad? Cristo transpiró sangre en el huerto Getsemaní, ahí donde Él clamó diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba clamando en desesperación y en angustia, no porque Él iba a morir simplemente, sino porque el Padre iba a separarse de Él. Porque la comunión entre la luz y la oscuridad no existe. Porque Cristo iba a cargar tus pecados y mis pecados en la cruz. En cambio, tú y yo vamos a la cruz sabiendo que en la cruz moriremos a nuestra naturaleza de pecado y que Dios fortalecerá nuestra vida en cada momento. Así que realmente espero que cada uno de nosotros empecemos a caminar como Cristo anduvo aquí en la tierra. No aferrándonos a este mundo, despojándonos de las cosas de este mundo, teniendo una vida de servicio en amor, siendo humildes en cada momento y teniendo una vida de obediencia y muriendo a nuestra naturaleza de pecado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, porque tu amor y tu gracia es infinita, Señor. Muchas veces para nosotros es difícil entender que la vida en este mundo es pasajera y temporal, y que todo lo que el mundo nos ofrece, las comodidades, las posiciones, el estatus, el renombre aquí en esta tierra, es pasajera y efímera y temporal. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado para vivir eternamente, y que nuestra herencia y nuestra mirada tiene que estar puesta en los cielos. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos hecho ídolos en nuestros corazones a causa de las cosas que no hemos quitado de nuestro corazón. Nos hemos aferrado tanto a ellas, que nos han quitado la paz, que nos han quitado el gozo, que nos han quitado, Señor, la tranquilidad, y hemos vivido en angustia, en desesperación, en desaliento, muchas veces en ira, en depresión, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú viviste aquí en la tierra. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has llamado para cosas excelentes, para riquezas verdaderas en el reino de los cielos, en una vida eterna junto a ti. Padre, perdónanos por ser egoístas, egocéntricos y vivir una vida, Señor, tan centrada en nuestros propios intereses. Ayúdanos, Señor, a entregar y a despojarnos de todo lo que nos estorba y vivir como siervos en humildad y llenando, Señor, tu vida de gozo y alegría. Que nuestras vidas, Señor, sean causa de alegría a tu corazón.